Vamos a iniciar primero agradeciendo al personal técnico del proyecto, al proyecto en sí, a la licenciada Julia Antesana, a la financiadora COSENFE y a AECID y a los periodistas que nos brindan su tiempo para poder hacer este encuentro regional. El día de hoy nos acompaña Elizabeth, periodista, Hugo Alfaro, periodista, Yolanda Peralta, periodista, y por parte de nuestro equipo nos acompaña el periodista Gustavo, Gustavo André, que es del proyecto Denya también. Y bueno, Rosario de Calderón, quien es nuestra terapeuta, y quien habla Erlis Delgado, abogado de profesión, coach y egresado de la maestría en docencia y gestión educativa. Vamos a iniciar, por favor, los que puedan ser posible, prender su cámara para fines de registro. Yolanda nos ayudaría bastante. Ya tenemos a Elizabeth. Buenas tardes, yo no les saludo, sino ahorita ya estoy por llegar a la casa, me demoré Ya, en el trabajo y está que se me corta la señal. Serán unos 15 minutos que llegue, por favor, ya, no hay porque prendo la problema. cámara y me salgo del Zoom. Ya, no Disculpe, hay por favor, problema. No hay disculpa. problema. Elizabeth, buenas tardes. Comenzamos contigo, que ya estamos ubicados para poder iniciar. Cuéntanos un poco, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que están en esta reunión virtual. Yo les saludo desde Tacna, de la ciudad heroica del sur. Bueno, tengo 25 años trabajando en periodismo netamente independiente y en pocos años he servido a algunas empresas de comunicaciones privadas y también del Estado. Pero mientras tanto, yo soy directora y productora de un programa de radio y televisión denominado La Hora C del Gato. Y mi trabajo siempre ha estado dirigido justamente a las mayorías para encontrar una solución a su problema, como que creo que es el trabajo de todo periodista. Yo soy egresada de la Universidad Católica Santa María de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación Social y me he entregado enteramente a lo que es el periodismo, más que las otras especialidades de comunicación. Actualmente existen muy pocos espacios para estos grupos humanos que tienen que ver con la discapacidad, la niñez, los actos de violencia. Más que todo, se cumple una tarea de sensacionalismo frente a los medios de comunicación. Existe un poco de desconocimiento de la labor real de los comunicadores y periodistas para resolver estos aspectos y que puedan contribuir con el desarrollo de nuestra comunidad. Yo les agradezco infinitamente la invitación. Debido al tiempo de trabajo que tengo en la localidad de Tacna, también he desarrollado labores periodísticas en otras ciudades del país, en el sur como Cusco, Arequipa y esta ciudad que me acoge. Yo soy procedente de Lima y las condiciones de vida de cada ciudad son diferentes. Cuando son ciudades más grandes, los conflictos son mucho mayores y hay mucho mayor trabajo para nosotros porque los problemas que existen siempre consecuentemente se trasladan a problemas legales, ¿no? Y en ese sentido tenemos que trabajar arduamente con los abogados y tener mayor apoyo de los ministerios, no hablemos del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía, del Poder Judicial, para que podamos llegar a una solución de los problemas en el que están implicados muchos de los ciudadanos que son vulnerables frente a los problemas que se presentan en estos aspectos por el cual he sido invitada el día de hoy. Muchas gracias. A usted más bien las gracias. Hugo, ya vi que tenemos cámara. ¿Puedes, por favor, hacer una breve, nuevamente, una breve presentación antes de arrancar con las noticias ya en lleno? Ahora sí te vemos. Mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Hugo Alfaro, soy de la ciudad de Ica, de profesión licenciado en comunicaciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. He desarrollado actividades periodísticas en medios de comunicación. En algún momento he trabajado con instituciones que promueven los derechos de las personas con habilidades diferentes, de personas con discapacidad. En el caso de Ica, entiendo que existe la Federación eh, de Personas con Discapacidad. En algunos momentos, en algunas veces he participado en algunos eventos en Lima sobre promoviendo los derechos de las personas con habilidades. He desarrollado en la Dirección de Comunicaciones de la Dirección Regional de Salud de Ica y en estos últimos 3 años he estado trabajando en la Defensoría del Pueblo, que es una institución que promueve los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional. Otra de las habilidades que en el camino he desarrollado es ser
dar conferencias en el tema de gestión de la calidad, comunicación de crisis con una institución que se llama IGNAI Perú, que busca y reconoce las iniciativas empresariales de ciudadanos en todo el país. Hemos estado en Huancayo, Lima y Arequipa respectivamente. Haciendo una sinopsis un poquito de mi trabajo y de quién soy desde la ciudad de Ica. Ok, gracias. Ana Guillén, buenas tardes. Hola, buenas ¿Qué tardes. tal? Bueno, está un poco oscuro aquí donde estoy viendo un ratito. Sí, se te logra ver, no Bueno, hay problema. sí, ok, bueno, soy Ana Guillén Pérez, licenciada en periodismo. Estudié, como puse en la reseña, he estudiado una maestría en ciencias, convención en comunicación. Estoy culminando mis estudios en un doctorado en ciencias sociales. Y yo he trabajado en radio por muchos años, ¿no? Hasta llegar a la dirección periodística, de igual manera en televisión, donde actualmente me vengo desempeñando, ¿no? Es para una productora que se llama CNT Noticias. Producimos un noticiero en la ciudad de Arequipa, en un canal de señal abierta, en la señal HD 6.1, se llama Universal Televisión. También he hecho prensa institucional, ¿no? Bueno, no sé si sea una ventaja o una desventaja, pero ¿no? También he ejercido la docencia universitaria y tengo muchos amigos con los cuales trabajo o conozco su problema, mejor dicho, de discapacidad. Mi tío se llama Tito Guillén, ha sido por muchos años dirigente de la Asociación de Sordos de Arequipa y bueno, sí, sé que es un sector altamente vulnerable y que lamentablemente el Estado nunca, o mejor dicho, ha hecho algunas cosas, pero nunca ha logrado efectividad con este sector vulnerable. Gracias. Ok, mucho gusto. Gracias a ti más bien por tu participación el día de hoy. Me faltaba Yolanda, si no me equivoco. ¿Ya pudo solucionar? ¿Llegaste? Creo que aún no. Aún no llego, pero bueno, les voy comentando un poquito. Sí, Yo soy brevemente para licenciada. iniciar. Para iniciar una Sí, vez. yo, Ok. yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Actualmente me encuentro en la ciudad incontrastable de Huancayo. Y bueno, he realizado periodismo en prensa escrita, en un diario local, el diario Primicia, así también estuve en revistas empresariales. Fui relacionista público de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín por casi 3 años. Así también me desarrollé en los últimos años en un programa de la Dirección Regional de Trabajo en referencia a lo que es ver el tema de personas con discapacidad. Hicimos como un programa de empleabilidad, el cual hasta ahora se mantiene, pero bueno, acá en Huancayo también hay bastante desconocimiento y he visto que casi hay más boga de eso cuando ocurre el tema de que promocionan la política, ¿no? Bajo, por favor, la política para ver el tema de las personas con discapacidad. Con todos los ánimos y las ganas de poder aportar el día de hoy y saludando a todos los colegas que están en diferentes partes del Perú. Perfecto, gracias Yolanda. Ya más cerca a tu casa, no te preocupes. Ya, vamos a iniciar, vamos a proyectar una noticia, la cual ustedes que son profesionales en comunicaciones, profesionales en lo que es periodismo, nos ayudaría bastante que la analizaran, ver qué está mal, qué se podría cambiar, qué nos falta por hacer, ¿no? Voy a proyectarla. Sí se visualiza, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, arrancamos. Cada 16 de octubre, el Perú conmemora el Día de la Persona con Discapacidad. Por ello salimos a las calles a descubrir el viacrucis que sufren esos peruanos que deben enfrentarse a una ciudad que se ha construido sin escuchar ni atender sus necesidades. Está en verde y sigue avanzando. Abrirse paso en medio de la selva de concreto y el caos de Lima es difícil, y para una persona con discapacidad es aún peor.
No, la tía no va a pasar. Solo tuvimos que recorrer un poco para evidenciar lo que ellos padecen todos los días. Personas con habilidades diferentes que hasta ahora sufren discriminación por parte incluso de las autoridades. ¿Tú crees que el Perú de alguna manera los discrimina? Arquitectónicamente sí, socialmente también muchas veces, la verdad, no te voy a mentir. Es un tema que se está luchando todavía día a día y nada, mejoramos sí, pero de manera muy lenta y paulatina. Piero Pascual tiene una discapacidad severa. Utiliza una silla de ruedas para movilizarse y el movimiento en sus manos es también limitado. Sin embargo, ha podido licenciarse en marketing y en eso trabaja. Cada 16 de octubre, el Perú conmemora el Día de la Persona con Discapacidad. Según cifras del INEI, de los más de 33 millones de peruanos, el 10% padece de alguna discapacidad. 3.051.612 personas con habilidades diferentes y que viven muchas veces en la indiferencia. Es bien complicado. Hay personas que por el solo hecho de verte en silla de ruedas te creen un niño, un angelito, una persona que no tiene sentimientos, de que no tiene raciocinio, de que es un inútil en la vida. Como los locales que tienen este pequeño escalón que para algunos dirían, pues mira, es pequeño, yo le puedo dar un pasito, sí, pero hay gente que esto ya le impide el ingreso a la tienda. Era la primera vez que Piero estaba en Gamana. Nos cuenta que antes había pedido venir. Siempre le decía a mi mamá, oye mamá, quiero conocer la para. No, hijo, es imposible para ti. Y bueno, tenía razón, pues. ¿Se ha imaginado lo que vive una persona con discapacidad en las calles? Si no, pues se lo mostramos in situ. Fue una odisea para Piero poder caminar por las calles de la avenida Aviación. No solo porque ningún vehículo le daba el paso. Permiso, por favor. Los ambulantes y la pelea por un espacio en la vereda era todo un suplicio. La gente no tiene nada de empatía, la gente se zurra, por así decirlo. Te están viendo que estás yendo con una silla de ruedas pesada, tratando de circular por una vereda, pero no les llega, simplemente se cruzan. Pero no solo es un padecimiento para una persona con una discapacidad motora, también para otro tipo de discapacitados, como quienes no pueden ver. En la zona donde han colocado los de peligro, que es la rampa antes de cruzar la pista, es que es muy angosto. Entonces uno con un paso lo podría perder y nunca haberse enterado que ahí había una pieza podotáctil. Por eso es que la norma te indica que en espacios públicos, cruces de calle, se debe colocar una distancia mayor, de más de medio metro. Los pisos de los que habla son estos amarillos que guían a las personas con deficiencias visuales. Piero, favorablemente, tiene un trabajo donde han adaptado espacios para él y que pueda movilizarse sin problemas. Pero él es un privilegiado. El 77% de personas con discapacidad de Perú no cuentan con un trabajo, según la ONU. Cifras que duelen y que demuestran, sin duda, que aún nos falta mucho por hacer. Estoy muteado. Ahora sí. Gustavo, ¿qué Gracias, tal? ¿Cómo Germán. estás? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gustavo Antesana. Soy director de Denya AEX. Estoy como invitado para poder trabajar con ustedes en este conversatorio, por lo que mucho le voy a agradecer que hagamos precisamente un conversatorio en el que podamos fluir de manera natural con nuestros aportes, especialmente cuando estamos viendo un tema tan sensible como es el de las personas con discapacidad. Y nuestra primera inquietud es, ¿cómo abordamos? ¿Cómo hemos visto en esta nota, por ejemplo, que se aborda, cómo es que se da el tratamiento para las personas con discapacidad? No sé si tuviéramos alguien de su experiencia que quisiera iniciar este conversatorio. Bueno, entonces voy a solicitar muy gentilmente a una dama que empecemos. ¿Puede ser, por favor, Ana Guillén? Podemos empezar con tu opinión. Ok, gracias. Bueno, yo decía algo, ¿no? Al momento de la presentación, y es que, no sé si sea ventaja o desventaja, pero el hecho de tener una familia con discapacidad, ¿no? Nos permite otra mirada, ¿no? Y lamentablemente esa otra mirada
no está presente, ¿no? No está presente, sí, es cierto. O sea, yo siento que, y lamento mucho, pero me he dado cuenta que a lo largo de toda la experiencia que tengo, lo que más de pronto a nosotros los periodistas nos suele interesar mucho más el tema por el lado del sensacionalismo, ¿no? Por, decirle a la gente, llamarle la atención, oye, esto está pasando, de manera muy superficial, solamente crear la sensación, pero no analizar el tema de fondo, ¿no? El tema Sí, de fondo. efectivamente, Ana, vemos Dices que para muchas mí. veces el tema se lleva por el morbo, pero quisiera, desde tu perspectiva, ¿cómo es entonces? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar esto? ¿Cuál debería ser el rol del comunicador social, del periodista con respecto a este tema? Particularmente considero que nosotros deberíamos involucrarnos, ¿no? Algo así como se hace en el tema de las ciencias sociales, ¿no? El hecho de, por ejemplo, cuando hablamos de la etnografía, ¿no? O sea, esto que tienen los antropólogos de vivir un poco, de convivir, ¿no? Antes de, o sea, y el problema pasa porque siempre lo hacemos de manera muy superficial, pero no sabemos qué hay detrás de cada situación, de cada circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, o sea, que no se tome que hacer un reportaje de un discapacitado es mostrar simplemente a lo que le pasa en un momento, sino más bien comprender el problema desde adentro. O sea, nosotros tendríamos que hacer en realidad toda una investigación por el lado humano, ¿no? Efectivamente, ¿no? Conocer más, o sea, qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es cuál es el drama que vive cada una de estas personas, ¿no? ¿Cómo se Efectivamente, siente? estimada ¿Cómo se Ana. siente la familia también? Porque no es solamente la persona, es la familia, el entorno, cómo reaccionamos todos. Me parece que por ahí va el camino. Claro. Y Yolanda, cuéntame tú qué opinas. De acuerdo a esto que nos dice Ana, sería muy interesante poder hacer el seguimiento de una nota. ¿En tu experiencia se hace? Hola, no sé si me copian, ¿tengo retorno? Sí, ¿me escuchan a mí más bien? Ahora sí, Sí. adelante. Gracias. Bueno, como les mencionaba, en el tema de la prensa, y creo que no solo sucede en la parte central del país, sino creo que es a nivel nacional, se dan cuenta que existe una persona con discapacidad generalmente en los medios de comunicación, cuando sucede alguna noticia, digamos, fortuita, pero de caso social, ¿no? Si, por ejemplo, hace una semana atrás hubo una noticia donde una familia de 3 hermanos tenían una discapacidad, ¿no? Entonces, ellos necesitaban que se les apoye con víveres y cosas que requerían ellos por el estado de abandono y de económico, de recursos económicos bajos que eran ellos. Pero queda ahí, o sea, la ayuda, si bien es cierto, se dio por el medio de comunicación, se convocó a los empresarios, a las autoridades, pero es de un solo día. O sea, no hay, digamos, un seguimiento por parte de los medios de comunicación más adelante y saber que no solamente es esa familia, sino que el hablar de personas con discapacidad es más allá, ¿no? Como ya mencionaba incluso en el video, el tema desde la misma infraestructura que tienen nuestras ciudades, ¿no? Entonces, desde ese punto creo que ya podríamos coger tal vez el tema arquitectónico que tienen las grandes ciudades y cómo estaría este caso de las personas con discapacidad. Si bien es cierto, el de no tener tal vez una persona con discapacidad o no, ni siquiera de amigos, y cada uno vivir en su espacio, de la misma población en sí, porque cada uno tiene sus propias necesidades, ha hecho que no se atienda a esta población y no están, digamos, muy atendidos. Ok, sí, Yolanda, gracias. Efectivamente, ¿no? Es curioso, me llamó a mí mucho la atención algo que dices, y es que refrenda las palabras de Ana, no nos involucramos, pero no sé, y no sé si alguno de ustedes, yo desde mi experiencia en la universidad jamás tuve un curso en el que se nos invitara a realmente trabajar con
con las sociedades, con las poblaciones, con los centros, ¿no? O sea, todo era muy teórico. Y salimos y nos llenamos muchas veces la boca diciendo, sí, tenemos que luchar por los derechos de las personas, pero en el medio tenemos que comer y seguimos haciendo pues lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es tu opinión, por favor, Hugo? Me gustaría escucharte. ¿Cómo podemos manejar esa diatriba entre hacer esa labor de formación social como comunicadores y tener que responder a la inmediatez, al interés, a lo efímero de la nota? A ver, con respecto a la nota, no sé si es una especie, bueno, es mi percepción, pero siempre veo que a las personas con discapacidad solo lo visibilizan como que si son muchas veces como problemas de la sociedad y que tienen muchos problemas, pero los medios de comunicación no están visibilizando las experiencias personales de las personas con discapacidad. Eso es algo muy similar y ocurre también acá en la ciudad de Ica, de que solamente se acuerdan de las personas con discapacidad cuando marca el calendario, pero no estamos visibilizando desde políticas públicas, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos locales. Acá en Ica hay, entiendo, hasta 2 o 3 agrupaciones o asociaciones que agrupan a personas con discapacidad y simplemente están en el olvido. Nadie se acuerda de ellos y solamente sale la nota periodística, inclusive hasta el título, ¿no? El Vía Crucis, ¿no? Si entendemos el Vía Crucis, obviamente que es todo un tema de dificultades, pero yo creo que deben de mejorar las políticas públicas desde los gobiernos locales, hacer convenios entre los municipios, el Ministerio de Transporte, para darle facilidades en momentos de, no solamente para el tema del transporte de las personas con discapacidad, sino también para el tema de atención en cada una de sus necesidades que tienen todas las personas. Entonces, siento que es un trabajo muy fuerte. Ahora estamos en una dinámica diferente, los medios de comunicación, las redes sociales. Percibo también que muchas asociaciones y agrupaciones no están utilizando los medios digitales para poder hacer incidencia pública de la función que ellos hacen. Más allá de las dificultades, es también de hacer y reclamar los marcos legales que piden y exigen desde el gobierno central a las autoridades, por ejemplo, el cupo de las personas que deben de trabajar en gobiernos locales, regionales, para darles oportunidad de trabajo. Entonces, eso tampoco no se está difundiendo, eso no se está haciendo incidencia tampoco, no hay quien haga el seguimiento, no hay una especie de vigilancia ciudadana a los derechos y deberes de las personas con discapacidad, pero también a las leyes y marcos que el gobierno ha establecido. Entonces, sí siento que hay mucho por hacer desde los lenguajes, desde los contenidos comunicativos, ¿no? No se trata de visibilizar a la persona con discapacidad con un sinnúmero de dificultades, también es visibilizar aquellas cosas positivas y aquellas experiencias de éxito que hay en todo el país y que es bueno que sirva de motivación también para muchas personas que a veces en el camino nadie sabe en qué momento adquieres una discapacidad. Hoy estás sano, digamos, en ese término, mañana la circunstancia puede cambiar a raíz de un accidente y pasas de un momento a otro, de ser una persona relativamente normal a una persona con alguna discapacidad. Entonces, sí siento que hay mucho por hacer desde los gobiernos locales, desde los medios de comunicación, pero también desde las plataformas como ustedes. No sé, si ustedes, por ejemplo, producen materiales con contenidos comunicativos para hacer recordar los deberes, de hecho, desde los gobiernos locales, encantado de poder difundirlo, ¿no? Estamos este tema de la pandemia ha cambiado los escenarios comunicativos y, ¿por qué no ir trabajando desde esa área? Era lo que yo quería opinar. Te agradezco, Hugo, y efectivamente vemos que ahora hay una herramienta fundamental de la que podemos servirnos, ¿no? Y bueno, esto de la pandemia ha sido una cosa caótica, pero por lo menos nos trae a rescate que esta herramienta sigue en boga y que no está limitada por nadie. Estimada Dayana, ¿cómo ves tú que se haya tocado? ¿Conoces algún tipo de blog, de noticiero, de youtuber, de algún streamer que trabaja o que haya tocado este tema con la seriedad que merece, con la consideración que merecen las personas con discapacidad?
Gustavo, Dayana es parte del equipo. Del equipo, sí. Entonces ella está más como observadora. Así que Yolanda sería. Nora. Pero no hay ningún problema. Más bien lo que quería comentarle a Hugo es de que todo lo que nosotros estamos trabajando dentro de género y discapacidad, del programa que se está haciendo, todo está colgado en las redes. Todo lo tenemos justamente para que las personas puedan acceder, puedan observar y aprender cada vez más, ¿no? Que es lo que pretendemos. Cada día ser mejores, lo que conversábamos antes. Una persona con discapacidad no es una persona discapacitada, todo lo contrario, son personas muy capaces y que consiguen grandes logros. Entonces, a veces cuando se maneja la noticia de una forma tan amarillista, de una forma tan, no sé, exacerbada, eso no nos ayuda. Nos ayuda a que se toque la noticia en los logros justamente que se hacen, ¿no? Que se llegan en una forma natural como siempre debe ser. Bueno, no sé, por ahí Yolanda, adelante, quisiera también escucharte, quisiéramos escucharte. Si prenden sus cámaras sería mucho mejor para poder interactuar de una mejor forma. Yolanda, ¿estás por allí? Bueno, creo que no nos... Ok. Sí, creo que hay problemas me dijo que tenía problemas con la red. Pero en sí, por ejemplo, mediante la noticia que hemos visto y los comentarios que hemos estado surtiendo, ¿no? En este conversatorio, hay cosas que no puedo dejar de pasar. Por ejemplo, ¿no? El enfoque que se toma en la noticia, el drama que pasan, ¿no? Suena caótico, suena algo así novelesco, por decirlo de una forma, ¿no? Y también, hasta cierto punto, hay que ver, ¿no? La responsabilidad que el gobierno tiene, porque es responsabilidad del gobierno, de nuestras autoridades, velar por que todos los ciudadanos podamos, ¿no? Desenvolvernos de igual forma, ¿no? Nos podamos transitar de misma forma, ¿no? Los proyectos a veces no están debidamente adecuados, ¿no? Para personas que sean usuarias de sillas de ruedas, ¿no? Vemos espacios que ponen publicidad, vemos espacios donde ponen semáforos, vemos espacios que son destinados para personas usuarias de silla de ruedas que simplemente no son las más adecuadas, ¿no? No son las rampas... Gerlis, pero si Sí. es la barbaridad, mira, tratando justamente de que podamos saber, anímense un poquito a conversar todos. No sé si han visto, ha habido una suerte de instalación en Arequipa de paraderos, de divisores de vía y una serie de gastos que ha hecho la municipalidad sin ninguna lógica, donde tenemos paraderos que se ubican al lado derecho del bus. Si no tenemos siquiera en cuenta las cosas mínimas elementales de las mayorías, ¿cómo esperamos que podamos tener una visión, un acercamiento a lo que precisa una persona con discapacidad? ¿Cómo le pido yo a una persona con discapacidad que cruce para que tenga que darle la vuelta al bus para subir por el lado izquierdo donde están las puertas? ¿Dónde está el rol que nosotros como prensa, como comunicación, tenemos que ejercer para evitar este tipo de circunstancias? Porque efectivamente Hugo tuvo muy acertada la opinión acerca de que generalmente vemos a la persona con discapacidad solamente como que fuera un problema, ¿no? Tenemos que solucionarle, tenemos que verle. Sí, claro, pero si nosotros pretendemos como sociedad evolucionar, pues tenemos que tratar de satisfacer las necesidades de todo y cada uno de nuestros ciudadanos. Y desde la prensa, ¿cómo contribuimos a ello? Porque la gente se acostumbra, la gente se educa con lo que ponemos, con lo que nosotros escribimos. Es cierto que hay amarillismo y hay verdad de que la gente lo pide, pero lo pide porque se lo hemos dado antes. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo podemos cambiar el tema con respecto a las personas con discapacidad desde nuestro rol como comunicadores sociales? ¿Cuál es nuestra responsabilidad formativa? Elizabeth, ¿tú qué opinas al respecto? Ana, sí. Adelante. Sí, bueno, creo que tendríamos que hacer una mea culpa.
¿no? Porque lamentablemente, en mis más de 30 años de experiencia que tengo como periodista, es cierto, en la agenda hay muy poco, ¿no? Sobre este sector, ¿no? Hay que hacer un mea culpa. Y yo quisiera añadir algo que es fundamental en este debate, y es que las autoridades también no hablan del tema, ¿no? O sea, cuando por ejemplo, ¿no? Hace años yo recuerdo a un colega Walter Castillo que tiene una discapacidad visual y que es muy conocido aquí en Arequipa. Él comenzó a hacer una serie de denuncias, ¿no? Sobre, por ejemplo, lo que pasaba con como comenzaron a poner, no sé si se acuerdan ustedes, aquí en Arequipa una fecha, comenzaron a poner los basureros, ¿no? Invadiendo la vereda. Y entonces, y dejábamos de lado estas personas, ¿no? Las personas con discapacidad visual, ¿no? Que iban a tener estas dificultades. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿No? Que él hacía, pero no había el eco correspondiente. O sea, no está presente en la agenda, ¿no? Entonces, ¿cuándo está presente? Lamentablemente, cuando hay alguna organización que hace una actividad. ¿Y cuando hacen una actividad, como dice el colega? No solamente cuando es el aniversario o es una fecha. Entonces, por eso yo decía, hay que hacer un mea culpa. Por un lado, no hay el interés, o sea, no está incluido en la agenda periodística. No hay autoridades, entre comillas, ¿no? Que tampoco ponen el tema en agenda, ¿no? Entonces, aquí no hay un compromiso tampoco del Estado. Entonces, y aquí para trabajar esto tendría que ser una campaña de sensibilización para con los que vemos la agenda periodística, que somos los directores de los noticieros. Nosotros, es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros damos el cuadro de comisiones, ¿no? Cuando nosotros le decimos vas a ir a tal sitio, ¿no? Quiero que me hagas un reportaje sobre esto, hazme una nota sobre tal cosa, pero no está presente. Entonces ahí yo creo que sí hay que hacer, por un lado, mea culpa, y también habría que establecer una estrategia para con los encargados de plantear las agendas periodísticas y que se incluyan estos temas, ¿no? Porque son necesarios. Gracias. Gracias a ti. Natila, gracias. Vamos, Gerlis, entonces vamos a ver otra noticia para poder observarla, analizarla y poder comentar al respecto, ¿ya? Ok, le visualizo la noticia. Rosario, ¿estás ahí, por favor? Si me ayudas con la lectura de la misma para poder... Sí, claro que sí. Hay dos titulares, el titular de la página del Chino. Adelante. Exacto. Acá tenemos, por ejemplo, dos titulares, ¿no? Dice, triple crimen conmueve a iqueños. Madre, padre e hijo de 5 años fueron hallados muertos en su casa. Presentaban cuchilladas a la altura del cuello. La policía no descarta que se trate de un caso de feminicidio. Y el otro titular dice, asfixió a su novia embarazada. Joven que se entregó a la policía padecía, al parecer, de problemas psiquiátricos. Ambos tenían 18 años. Aquí tenemos... Adelante. Sí, decía, si sacamos la imagen, por favor, gracias. Aquí tenemos le comentaba a otras personas en otro foro, justamente una constante, ¿no? Que parece también un vicio del oficio. Aparece una embarazada asesinada por su pareja, y de la noche a la mañana, en 15 días, aparecen todas las noticias muy similares. Si la noticia es de la negligencia médica, en 15 días nos llenamos de diferentes casos de negligencias médicas, y así por el estilo. No sé si las circunstancias llaman tan fuertemente unas a otras, o tenemos efectivamente nosotros como prensa cierta responsabilidad con el morbo que se genera a raíz de un crimen escandaloso.
Yolanda, estás ya creo en línea, pues si nos puedes ayudar con esta noticia. Sí. Hugo, sí, adelante, te escuchamos, gracias. Bueno, solamente especie de comentario tuerca, como dice esa frase, a lo que mencionaba, es que alguien decía que no estoy generalizando, pero que muchas veces lo que vemos en los tabloides y en los titulares es lo que decía alguien y hacía un análisis de lo que es la prensa. En este caso estoy refiriendo de un médico que analizaba, médico sociólogo que analizaba la prensa, especialmente en Ica, y decía que el periodismo en Ica vende las 3 S: sangre, sudor y sexo. Los titulares giran en torno a esos 3 temas y no se busca generar contenidos totalmente diferentes, ¿no? O sea, las noticias en todos los días es el mismo argumento: robo, asalto, violación. Lo único que cambia son los actores, porque eso es la información de todos los días en medios nacionales y, por qué no decirlo, en los medios regionales también. Entonces, y hay muchos otros temas que no se agendan, como dicen, no venden. A veces la buena educación no gana rating, ¿no? Es lamentable, pero es nuestra realidad. Si no, vayamos que cuando existía el programa del desaparecido Marco Aurelio de Negri, simplemente no había rating, porque a la gente no le gustaba escuchar esos programas. Pero sí nos gusta ver el morbo, ¿no? Por eso decía, los periodistas venden las 3 S: sangre, sudor y sexo, y nos hemos acostumbrado mayormente, no estoy diciendo que todos, pero como que nos encanta ese morbo, ¿no? Un asesinato en tal lugar, vamos a ver quién fue, cómo fue, por qué fue, y escarbando en más allá de lo que dan los medios de comunicación, ¿no? Y al final, los mismos ciudadanos o personas que escuchan un programa, un noticiero, una noticia, construyen diferentes opiniones y contenidos a raíz de la información que han escuchado. Eso es una realidad. Era mi ¿Crees, opinión. Hugo, que este fenómeno es gratuito? Efectivamente, cuando aparece la gran camada de la prensa chicha, sabemos que los titulares eran digitados desde la salita del Servicio de Inteligencia Nacional, y por lo tanto todas las vírgenes lloraban a la vez, y todos los malos atacaban a la vez, y todas las víctimas sufrían a la vez. Esta herencia ha quedado, por supuesto, en manos de ciertos grupos de poder que necesitan tener a la población sometida a cierta manipulación de la información. La última campaña presidencial ha sido más que evidente. Pero ahora tenemos las redes, ¿no? Y las redes nos permiten ser una palanca muy poderosa contra los famosos intereses de los dueños de estos conglomerados, ¿o me equivoco? Sí, las redes sociales se han convertido primero en una plataforma rápida, mediática, y que genera incidencia pública y incidencia política, ¿no? Lo que usted mencionaba era verdad, pues los malos hábitos se hicieron costumbres y las costumbres se convirtieron en normas y leyes de la sociedad. No es lo correcto, pero son las cosas que estamos viviendo y que estamos sintiendo. Sí creo que podemos construir. Yo pienso que esta reunión no debe ser solamente para recoger opiniones, sino para construir de repente alguna sinergia, ¿no? Desde los comunicadores de diferentes regiones y ustedes que vienen impulsando esta plataforma, para que esto no quede simplemente en un recoger de opiniones y validar un producto comunicativo que de repente ustedes lo están haciendo, sino hay cómo ir construyendo redes. Estamos en el mundo, sí es cierto, la pandemia simplemente ha permitido que los contextos comunicativos, los escenarios comunicativos se trasladen a un espacio tan mediático, tan rápido como lo que estamos en este momento conversando con ustedes, pero cómo también hacer de las redes, a través de diferentes plataformas de streaming, agendar, digamos, estos temas que no están en la palestra. A veces, yo les tomo como referencia, a veces el trabajo que se hace de la Defensoría del Pueblo, donde he estado trabajando hace 3 años, y es cierto, los mecanismos de contrato, simplemente eres una persona que te contratan como tercero, pero eso no hay ningún problema. Muchas veces los medios nacionales, los medios de comunicación de Lima, estaban pendientes de lo que difundía la Defensoría en vulneración de derechos de ciudadanos a nivel nacional, para ellos agendarlo recién a nivel
a nivel nacional desde sus parrillas de programación. Entonces, ¿cómo podemos hacer de este tema de las personas con discapacidad a nivel nacional que se convierta, digamos, en una plataforma de agenda para otros medios, ¿no? Creo que podría ser por ahí alguna idea de poder ir plasmando algo positivo de esta reunión, ¿no? Y que tendría que ser definitivamente estructurada, interdisciplinaria, transversal. No podemos avanzar sin educación, pero la educación se deforma con la calidad de noticias que presentamos o, como decías, invisibilizando ciertas circunstancias. Así es. Sí, y me parece bien que haya este espacio primero de ver cómo se manejan los contenidos informativos, comunicativos en torno al tema de discapacidad, pero también es bueno qué podemos hacer, ¿no? Con nuestras habilidades de cada uno en nuestras zonas y obviamente desde la rectoría que ustedes nos están dando para poder agendar un tema que sí es cierto, es problemática en cada una de nuestras regiones, ¿no? Y ya yo lo mencioné, durante estos 2 años se ha invisibilizado más a las personas con discapacidad. Y Ana, tú empezaste diciendo una cosa que a mí me pareció que se viene analizando, pero que es la clave de todo, involucrarse. Sí. ¿Cómo nos involucramos? Porque si no nos involucramos, esto se queda también en un conversatorio que si fuera, no sé, escrito duraría un poquito más, ¿no? Pero... Claro. A ver, mientras hablaba el compañero Hugo, ¿no? Disculpe, el compañero lo digo por, o sea, porque estoy acostumbrada mucho a este tema, ¿no? No por ninguna cuestión política, por si acaso. Bueno, cuando yo lo escuchaba a Hugo, yo comenzaba a decir, ¿y qué pasa si es que yo en mi noticiero, ¿no? Comienzo a mostrar a las personas con discapacidad de éxito? ¿Contribuiría a la causa? Por supuesto. Porque esa mirada que se da de que el discapacitado es pobrecito, aquella persona que está, ¿no? Limitada y hay que darle una limosna, por favor, con eso no construimos. Pero si de pronto yo, y me ponía a pensar mucho, yo tengo una amiga Braulita, ¿no? Que tiene una discapacidad, que ha trabajado muchos años, y a raíz de la pandemia ya no está trabajando. Ella trabajaba en seguridad, ¿no? En una empresa Seguritas, ¿no? Y en un mall, brindaba, ¿no? Era parte del equipo de seguridad, monitoreaba cámaras, pero bueno, a raíz de la pandemia, pues, se ha visto afectada, pero, por ejemplo, Braulia es una mujer de mucho valor, porque lo que está haciendo ahora Braulia es siempre ha tenido la habilidad de hacer muñecos en sus manos, ¿no? Y es unos lindos muñecos, ¿no? Y está comenzando a abrirse un tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo comienzo y creo un espacio, digo, en mi noticiero, en donde yo comienzo no solamente a hablarles, sino a otras personas mostrar, ¿no? Y que se vea que es una persona que pese a esa dificultad que tiene, sale adelante, ¿no? Voy contribuyendo a formar otro tipo, ¿no? Otra mirada hacia las personas con discapacidad. ¿Qué pasa si es que cuando tenga la oportunidad, ¿no? O puedo hacer mi columna, yo escribo para el diario El Viral, ¿no? Y qué pasa si lo comienzo a incluir, ¿no? O sea, a preguntarle a las autoridades, por ejemplo, ¿no? ¿Qué políticas de apoyo, ¿no? Y no me refiero a las políticas sociales, ¿no? Sino, o sea, ¿de qué manera están, por ejemplo, ¿no? La ciudad es accesible para todas las personas con discapacidad? ¿No? ¿Qué pasa si yo comienzo a cuestionar? Yo creo que sí, o sea, alternativas hay, solamente yo me puse a pensar eso en voz alta, ¿no? Ahora, ¿no? Y fue a raíz de lo que justamente decía Hugo, ¿no? Gracias. Y hay este tema de que efectivamente vemos a las personas con discapacidad como que la discapacidad, como se pensaba antes, fuera una minusvalía, ¿no?
Por las experiencias que tenemos, debemos haber visto a distintas personas con discapacidad desenvolverse en distintos ámbitos, pero por estas famosas cuotas laborales, muchas veces los cargos a los que se les contrata eran a atender teléfonos, ¿no? A un call center. Y... discúlpame, pero lo peor de todo es que ya no están ni siquiera en el call center. Los han sacado. Claro, ¿no? pero Y entonces habría que por eso. visibilizar eso. ¿Y dónde estamos nosotros que no nos percatamos, que no lo vemos como ciudadanía, como población? Pues estamos perdidos en Corina Rivadeneira y el show. En fin, la última canción de Tongo, aunque ya no sé ni cuál será la noticia boba del día, ¿no? Veo con preocupación, estimados amigos, estimados colegas, que nosotros somos un punto muy pequeño de inicio, pero veo con alegría que somos un punto de inicio, porque a partir de esto es que podemos generar un efecto de bola de nieve y tratar de conectar con con distintos sectores, articularlos en pro, como les decía, de un eje transversal, como debe ser el respeto a las personas con discapacidad dentro de lo que es el derecho de acceso a las cosas, ¿no? Yo me pregunto en Cusco cómo se sube la subida a San Blas en silla de ruedas. Entonces, es exclusivista. Y no solamente es Cusco, ¿no? Tenemos por donde vamos nosotros en nuestro país, vemos con agrado que hay algunas cosas que empiezan a mejorar, pero seguimos con muchas taras y en esas taras los comunicadores, queriendo o sin querer, somos influencia siempre. ¿Cómo lograr que esta influencia sea positiva? Será una cuestión que tengamos que empezar a observar, que no solamente nos quedemos en los conversatorios, como les decía, sino que podamos ya nosotros mismos despertar, organizar, ver en nuestras comunidades, desarrollar polos en los que se puedan tocar, agendar, colocar estos temas que son parte de nuestro día a día. Me parece una de las más interesantes conclusiones, que lo más importante que necesitamos para empezar a cambiar con todo esto es pues involucrarnos, ¿no? Claro, una persona que vive con una persona con discapacidad sabe muchísimo más que las personas que simplemente vemos las notas, ¿no? Adelante, Rosario, perdón. Perdóname que te interrumpa. Hay una cosa también, que por ejemplo todo lo maneja el gobierno central, o sea, el Perú es Lima, y todo lo que se hace es Lima. Y las provincias, como las nuestras, realmente no tienen ese cambio que debería darse. Entonces, como periodistas que creo que tienen la voz en este momento, la forma o el medio, y como también se dice a través de estas reuniones que tenemos que hacer el cambio, tenemos que elevar la voz y decir, hey, o sea, provincias también necesitamos el cambio, ¿no? Hay ciudades aún un poco más privilegiadas como Arequipa, Tacna, Lambayeque, que creo que son ciudades que tienen un poco más de llegada, pero hay también ciudades como Puno, hay ciudades como Chimbote, hay otras ciudades donde realmente no hay el apoyo necesario hacia las personas con discapacidad, y en especial todo lo que es ayúdame Harley, ¿cómo se llama esto? El acceso, la accesibilidad para las personas. La eliminación de barreras, ajá. Exacto, o sea, tenemos personas con discapacidad visual y no hay carteles en braille para que puedan guiarse. Tenemos personas con discapacidad motora de miembros inferiores y no tenemos las rampas o los elevadores, ¿no? Para que puedan acceder. Tenemos personas con discapacidad mental y las personas que los reciben o que los atienden no les prestan atención y hablan con la persona que los acompaña, sin saber si están con la capacidad ellos de poder acceder, y normalmente lo están. Entonces, yo sí les pido, elevemos la voz. Nosotros que podemos a través de la prensa, elevemos la voz para poder ayudar
no ayudar a las personas con discapacidad a lograr algo, simplemente son los derechos, ayudar a que los derechos sean respetados, ¿no? Que eso es algo tan vulnerable lastimosamente en nuestro país. Vemos las noticias sangrientas, vemos las noticias de feminicidios. ¿Por qué se dan o por qué se siguen dando los feminicidios? Antes no lo veíamos tan seguido. ¿Por qué? Porque justamente la noticia se maneja muy suelta. No sé, me dirán ustedes, o de repente yo estoy equivocada, ¿no? ¿Qué opinión tienen? Elizabeth. Ahí estamos. ¿Qué comentario? He escuchado atentamente las posiciones de cada uno y sobre todo el cuestionamiento que se hace frente a un divorcio que existe entre las provincias y Lima, y eso es real, ¿no? Y lo fundamental es de que existe un financiamiento, porque a nosotros los medios de comunicación o los periodistas nos ven como que si nosotros podemos hacer campaña para todos. Pero aquí en el Perú existe un órgano del Estado que tiene todo un aparato estatal que desarrolla políticas en favor de las personas con discapacidad. Pero no nos llega información. Yo estoy segura que los periodistas que estamos participando no sabemos quién es el presidente de CONADIS, ni sabemos que en nuestras regiones existe una OREDIS, y quiénes son los representantes. Y yo solamente los conozco cuando hay informaciones. Por ejemplo, aquí en Tacna hay bastante discriminación contra las personas con discapacidad. A pesar de que el Estado promueve el lenguaje de señas en los medios de comunicación, en las municipalidades promueve las estructuras viales para los discapacitados, aquí en Tacna estas estructuras se han convertido en unas trampas mortales, ¿no? Yo no sé si se sucede esto mismo en otras ciudades, pero en Tacna es una trampa para cada persona con discapacidad. Aparte, hay algunos programas sociales en municipios que se han hecho con el fin de que los discapacitados tengan viviendas y los han llevado a las pampas. Estamos hablando muy lejos de la ciudad, donde existen superficies que no son planas y que esto pues dificulta para que ellos puedan llegar. Es bien penoso y triste. He tenido la oportunidad de ir a esas asociaciones de vivienda de personas con discapacidad que tienen que ir con su silla de ruedas a las pampas, sin ningún servicio, ¿no? De agua ni electricidad como se hacen en todo el país, creo que son el tráfico de terrenos, pero así se les asigna a las personas que tienen estos problemas y que nunca se hace una campaña que en algún momento todos vamos a poder ser quizá, vamos a sufrir alguna discapacidad, quizá con los años, nos vamos a volver personas con baja, no vamos a poder ver bien ni vamos a poder escuchar, o quizá un accidente de tránsito nos pueda conllevar a nosotros a tener la misma suerte de las personas que actualmente están padeciendo la discriminación, porque hay una real discriminación contra esas personas. Y si a nosotros nos preguntan, bueno, particularmente, no sé si se identifican conmigo los demás colegas, me dicen, pero ¿por qué no haces una campaña en favor de las personas discapacitadas? Es que a mí no me llega ningún financiamiento y mucho menos alguna información. Mientras tanto, ¿por qué tú reclamas un financiamiento? ¿No lo puedes hacer de buena fe? Por favor, ¿de qué vivo yo? ¿Y qué hacen los integrantes de esta organización del Estado denominado CONADIS? Estamos hablando de un enorme aparato. ¿Cuánto le llega a este órgano? También tiene un financiamiento para lo que es difusión. Y esto no llega a provincias, todo se queda en Lima. Ahora, Lima promueve informaciones justamente en esta conferencia, en esta reunión, ustedes nos muestran ejemplos, ¿no? Y todo es de Lima. Me gustaría ver, pues, uno de provincia, ¿no? A ver, que me muestre un ejemplo de una información de provincia, si se trata de alguna información sobre los hechos de violencia que sufren estas personas, o las personas que están inmersas como actores en estas noticias, ¿no? Y cuando se hace el tratamiento pues no nos conlleva a una solución, sino a lo contrario, nos promueve el morbo, ¿no? Con la finalidad de seguir, que prosigan este tipo de actos, ¿no? Y la única solución para mí es ese, ¿no? Así como han hecho una disposición de leyes en el Congreso para que exista un órgano de CONADIS, de OREDIS,
y que se desarrolle obras en favor de las personas con discapacidad para que se puedan trasladar y que existan lenguaje de señas en los medios de comunicación. También debe existir una norma que en los medios de comunicación obligadamente deben existir campañas para no discriminar a estas personas. Estamos en una época que con la pandemia nadie sabe cómo han sufrido estas personas con discapacidad. Si no ha podido trabajar la familia, cómo ha estado alimentando a estas personas que viven de sus familias que trabajan. Nadie ha hecho este trabajo, ¿no? Y ese trabajo seguro que lo va a demostrar el CONADIS, me imagino. Estoy tratando de ver esa información y absolutamente no veo nada. Solamente he observado el número de un gran directorio de CONADIS que ni sabía quién era el presidente, quiénes eran los integrantes, recién me estoy enterando. Seguro que ustedes lo saben, no lo sé. Yo nunca en mi vida he escuchado del presidente del CONADIS, el señor Marco Antonio Gamarra Labarrera, no sé quién será. ¿Quién lo elige? El presidente de la República. El señor Marco Antonio Gamarra de la Barrera se ha dirigido a los medios de comunicación, y si se ha dirigido quizás los ha hecho a los medios de comunicación de Lima, a provincias. Yo ni lo conozco para nada. Es lo que podría dar a conocer. Tenemos este terrible problema de la centralización en todos los aspectos y por supuesto cada uno de los temas que vayamos tocando vamos a ver que ha tenido una repercusión en el hecho de estar siempre olvidado por el hecho de estar en provincias, ¿no? Nosotros tenemos ahora una posibilidad de convocar a las personas. Empecemos viendo, analizando cómo se está llevando este comportamiento por parte de la prensa con respecto al abordaje de las notas con las personas con discapacidad, y vamos a ir avanzando porque ya de hecho nosotros mismos individualmente, al sentirnos llamados a esta sensibilización, pues porque de eso se trata, ¿no? Vamos a poder empezar a generar desde nuestros propios puntos foros, conversatorios, presentar las notas, invitar a la participación de la colectividad, ¿no? Porque finalmente la idea es que podamos lograr cambios conductuales en las comunidades y no solamente en unos cuantos individuos que podemos involucrarnos con el tema. Me parece que estamos ya en la hora, amigo Gerlis. Sí, así es, agradecerles su tiempo, agradecerles la información, lo bastante que nos han nutrido desde el punto de vista periodístico. Y es cierto, como decía Elizabeth, es cierto, me dice, ¿por qué no había noticias de Arequipa, de Tacna? Buscar esas noticias de verdad es casi, no sé, no están simplemente. No se sabe, como bien decía ella, de las personas con discapacidad durante esta pandemia, no se sabe, no hay mucha información. En redes sociales al menos son escasas, en diarios, no sé, como decíamos en otro foro, en otro conversatorio, parece que no vendiera, como nos dijo una periodista, ¿no? O sea, pero ¿y dónde está la responsabilidad? Tenemos un diario, tenemos medios de comunicación del Estado que difundan, que hagan su trabajo. La ley está ahí, bonito, como decía. El directorio está ahí, pero ¿qué hacen? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta completar? Y bueno, solo le quería decir esta forma de conclusión, la forma de englobar un poco lo que hemos venido hablando el día de hoy, agradecerle su tiempo y bueno, antes de finalizar me gustaría, no sé, quizás Hugo, quieras decirnos algunas palabras finales ya para terminar el día de hoy. Gracias de antemano. No, gracias también a ustedes y como le dije, que esto no sea una sola conversación para una especie de recoger opiniones, sino también de poder ir construyendo una agenda desde el sentir y las miradas de las regiones en la cual estamos casi olvidados, ¿no? Y bien lo dice Elizabeth de Tacna, ¿no? No sabemos quiénes son los responsables, los entes rectores en este tema desde el CONADIS. Sabemos que acá a nivel de regiones también hay, se conoce como OREDI, ¿no? Las oficinas regionales descentralizadas de personas con discapacidad, que poco o nada están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer incidencia pública desde los medios de comunicación? Es lo que dice, ¿no? Abrir los espacios, producción también de microprogramas enlatados y para que se haga la difusión, ¿no? A nivel de las regiones que casi estamos olvidados. Era más que todo mi
mi reflexión ya para ir acabando. Gracias, Hugo, gracias. Elizabeth, ¿algo que podrías decir antes de concluir? Bueno, Agradecerte en igual de realidad antemano. yo les agradezco infinitamente que me hayan considerado para poder compartir con ustedes hechos de que se suscitan en sus ciudades, ¿no? Y principalmente que nos lleven a este tipo de reuniones para poder compartir diferentes posiciones frente a estos hechos de la discapacidad, ¿no? Ya hace poco se ha impartido un curso de lenguaje de señas a los comunicadores sociales, que ojalá que sea obligatorio, pues, ¿no? Si quieren involucrar a las personas para que los comunicadores podamos desarrollar este tipo de trabajo. Muchas gracias. A ti, más bien, gracias por tu tiempo. Ana Guillén, dinos ya, por favor, algo que nos, para el cierre, si nos podrías agradecerte igual de antemano tu presencia y lo que has compartido el día de hoy con nosotros. Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Creo que este diálogo ha sido fructífero porque nos hace mirar hacia adelante, ¿no? Hacia los compromisos que no debemos olvidar, que hemos abrazado nosotros los comunicadores, los periodistas, cuando decidimos involucrarnos en esta actividad. Y creo que lo más importante para mí ha sido comprender el día de hoy que lo importante es empezar. Hoy seremos 9, 10, mañana podemos ser 15, 20 y así podremos seguir ampliando el espectro. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, a ti. Yolanda, ¿estás ahí? Sí, agradecer una vez más y mil disculpas por las interrupciones. Bueno, el tema del internet ahí no me acompañó, pero sí, como ya dijeron algunos colegas, tener en consideración que pongamos en agenda los que tal vez tengamos contacto con los medios de comunicación y que que sus voces de ellos no se haya escuchado a través de nosotros en todas las regiones a nivel nacional. Y nos sentamos también involucrados como regiones, ¿no? En las nuevas políticas que puedan darse y sabemos también que el trabajo que ustedes están haciendo pueda visibilizar y también pueda visualizarse, porque muchas veces, así como hemos visto los reportajes o la gente que dice, solamente reconocen a las personas con discapacidad, tal vez si tienen silla de ruedas o usan muletas, pero eso es más allá, ¿no? Tal vez también concientizar y hacer conocer que las personas con discapacidad no solamente son ellos, hay lo que es la discapacidad visual, auditiva, intelectual, que a veces no lo conocen, ni nosotros mismos que tal vez ya nos hemos involucrado un poquito en esto, vamos conociendo y nos vamos sorprendiendo, ¿no? De toda la diversidad que tienen estas personas, todas las habilidades y destrezas que ellos han desarrollado. Entonces, creo que con todo eso, con los aportes que podamos dar, con los diálogos que se puedan hacer y con toda la predisposición que podamos poner y con las ganas de que estas personas también puedan ser escuchados y que las autoridades, como ya lo mencionaron ellos también el tema de CONADIS o el tema de las OREDIS, por ejemplo, acá en la región Junín, solo existe OREDIS de nombre, pero no existe, digamos que me pregunten a mí, ¿no? ¿Qué es lo último que sabes de OREDIS? Que simplemente está inactivo. Entonces, creo que ya es momento de que no sigan pasando eso, que tal vez podamos hacer que las voces de los que están ahora con no el apoyo del gobierno pueda escucharse. Muchísimas gracias por su convocatoria. Yo me siento muy, muy alegre, pero a la vez triste por no haber podido participar más activamente, pero sí los he estado escuchando y con toda la predisposición de poder sumar esfuerzos para que las personas con discapacidad en algún momento puedan conseguir la presencia y la atención de nuestras autoridades nacionales. Muchas gracias. Gracias a ti, Yolanda. Rosario, antes de culminar, para que ya hagamos el cierre. Realmente agradecer a todos y cada uno de ustedes por esta participación. Son conversatorios muy interesantes que siempre el tiempo nos queda corto. El cambio, pienso yo, empieza por cada uno de nosotros. Pongamos nuestro granito de arena en todo lo que podamos hacer para lograr un cambio fundamental. Muchas gracias y buenas noches. Gustavo, ya para el cierre, por favor.
Y bueno, nuevamente me disculpo de estos problemas del internet de la cámara. Estaba transmitiendo desde el teléfono, pero me he quedado sin batería. Recoger, ¿no? Nuevamente me parece que lo más interesante en estos conversatorios que se vienen llevando es recoger esa idea al concluir, poder determinar que si nosotros no nos involucramos, no estamos siendo parte del asunto. Y ya sabemos, ¿no? Si no eres parte de la solución, inevitablemente eres parte del problema. Entonces, está en nosotros escoger en qué lado queremos estar. Y para ello hay que involucrarse, no es lo mismo. Realmente hay una cosa que nos dejó pensando muchísimo en el comentario de una de las compañeras hace un momento. Cuando tú vives con una persona que tiene discapacidad, sin ni siquiera tener tú la discapacidad, aprendes que generalmente somos tan egoístas que no nos percatamos de tener mínimas consideraciones. Estamos a tiempo, abramos los ojos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a todos, les agradecería, prendan sus cámaras para la última foto y ya con eso estaríamos culminando el día de hoy. Por favor, Ana Guillén, si me puedes ayudar. Bueno, Gustavo tiene problemas con internet, no hay problema. No hay problema. Yolanda, si podría, Ana Guillén. No, no tienes cámara. No hay problema. A ver, esperamos un segundito más. Ana, Yolanda, confírmenme en todo caso. Sonriamos y seamos felices. Ya está, ahí tenemos a Yolanda. Te vemos tu dedo. Ok, ahí estás, mucho gusto. Ana, si podrías tu cámara ya para nuestra foto, licenciada, nos confirma si tomó la toma. Conforme, muchas gracias con todos y con todas. Muy buenas noches. Ok, perfecto. Buenas noches con todos. Ay, discúlpeme, recién pude activar el micrófono. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan un día maravilloso. Gracias a todos, muy buenas noches.